Si te dijeron que Blockbuster desapareció por culpa de Netflix, te mintieron. Hoy no vamos a hablar de la versión que ya te contaron 1000 veces. Olvídate de la historia del videoclub que no vio venir el streaming. Vamos a contarte la verdadera razón de la caída de Blockbuster. Ese que no salió en ninguna película ni en ninguna serie de Netflix. La posta sobre cómo Viacom dejó caer a Blockbuster para quedarse con todo. No te muevas, porque lo que vas a escuchar no te lo han contado antes. Subite conmigo al DeLorean y vamos a esa época donde cargar crédito para llamar era el equivalente a meter moneditas en estos teléfonos. O cuando teníamos que soplar el cassette del Family 2 Sega y creíamos que eso funcionaba, cosa que en realidad es un mito. Pero ese no es el tema de hoy. No nos distraigamos y vamos específicamente al año 1985. Así es, año donde nació un gigante caído, pero que ha dejado huella en muchos de nosotros. Hoy te contaremos toda la verdad del ascenso y caída de Blockbuster. Es una mentira que fue el causante de su caída, como lo fueron los pies de Axel. Nos matamos. Mención especial para el chiste que le tiró Susana después. Me maté con... No, es genial, me encanta, porque siempre hay amores que matan. De salón. Déjame en los comentarios si viste ese programa y si también te causó gracia. Porque a mí sí. Igual nos cae bien. Pero bien, volvamos al tema del video. Estamos en el año 1985. Un año de creaciones que hasta el día de hoy perduran en la memoria. Este año ingresa uno de nuestros protagonistas, David Cook. Empezó a manejarse con una idea. Simple, pero innovadora para la época. En esos tiempos, David tenía una empresa de software que se dedicaba a analizar grandes bases de datos para empresas de la industria oil and gas. De hecho, con su empresa le había ido tan bien que había salido a bolsa. Pero al parecer no fue la de Wall Street, sino una de residuos, porque se fue todo al tacho. Porque justo en ese momento hubo una sobreoferta, y eso llevó a que la mayoría de las firmas tuvieran que reducir gastos. Y en la lista de achicamiento cayó la empresa de nuestro amigo David. Pero esto le dejó una gran lección a nuestro amigo David, que nunca más iba a permitir que el banco de turno hiciera lo que quisiera con su dinero. Y como David era un gran analista, se puso a analizar minuciosamente, invertir en un sector que no lo expulse como el último, que le sea más fiel. En síntesis, quería evitar el moritán de los negocios. Pues bien, como hace poco tiempo había hecho un trabajo de análisis del modelo de negocio de videoclubs para un conocido, ahí se le encendió la lamparita al David. Así que le puso las llaves, metió primera y abrió su propia tienda, para ser exactos, el 19 de octubre de 1985. Y claro que no abrió cualquier tienda. El David no se andaba con chiquitas, le gustaba jugar a lo grande, así que abrió una tienda que tenía más de 6.500 referencias de distintas películas. También incorporó un sistema moderno que le permitía tener un control del inventario. Como así también el sistema podía establecer recomendaciones a través de conocer las preferencias de los clientes. Algo que para esa época era totalmente innovador. Algo que en estos tiempos es algo muy común. ¿Te habrá pasado alguna vez que entraste a Google, buscaste algo, luego entraste a Facebook y te recomienda una publicidad relacionada con lo que buscaste? Y en ese momento pensaste, ¿qué clase de brujería cibernética es esta? Pues bien, Blockbuster hacía lo mismo, pero por lo menos lo hacía con clientes de Blockbuster. Algo mucho menos invasivo. Y pasó lo que te imaginarás. El David la rompió toda. Continuó y dijo, esta es la mía, así que encendió la mecha del éxito y 2 años después ya había más de 15 sucursales de Blockbuster. Furor total, todo el mundo yendo a alquilar películas y series, en familia, solos, acompañados, con la novia, con amantes, lo que sea. Sacabas tu carnecito, que te lo daban con entregando DNI y un servicio para constatar el domicilio. Y eso sí, guarda con entregar la película tarde, porque te llevas a demorar y te cobraron una multa más cara que dejar un avión cruzado en la 9 de julio. Pero las multas no impidieron el éxito. Incluso sumaron el alquiler de videojuegos. Eso sí, no vendían películas para el que se lo está preguntando. No. Tenían políticas antipájaros rigurosas. Pero estas políticas no fueron ningún problema para Blockbuster. De hecho, todo lo contrario. Porque esto le permitía acceder a un público ATP, puro 100%, permitiendo que las familias vayan juntas a alquilar esa película sin sentirse incómodos. Por eso seguimos avanzando y ya en el año 1987, Blockbuster estaba listo para jugar en las grandes ligas. Y por eso llamó la atención de un grupo inversor liderado por Wayne Huizenga. Así que Wayne procedió a poner la tarasca en la mesa, exactamente 18,5 millones de dólares, y le compró el paquete mayoritario de la empresa a David Cook. Pero al parecer, el David se levantó un día con el DVD rayado y por diferencia con Huizenga se fue de la empresa. Pero se ve que Huizenga dijo, andá pibe nomás, más torta para mí, porque puso la máquina a todo dar y arrancó una expansión muchísimo más grande. Por eso avanzamos en el tiempo y para fines del año 1995 ya había 1.400 locales de Blockbuster. Mismo año donde un Blockbuster se elevó a la estratosfera y en menos de una hora aterrizó en la Argentina gobernada por el patilludo, el primer local. Antes de seguir en el tiempo, volvamos una parada atrás, al año 1994. Ese año, Viacom
dueño de Nickelodeon, MTV, entre otros, compró Blockbuster por $8.400 millones. Son estos que tras un crecimiento exponencial, en 1999 deciden sacar a la bolsa a Blockbuster. ¿Una bolsa parecida a la de nuestro amigo David en 1985? Más o menos. Pero espera, que todavía falta un poquito, faltan algunas cositas todavía que contar muy interesantes antes de llegar ahí. Para esa época la empresa tenía un nombre a cargo, este que viene acá, John Antioco, quien sería protagonista de uno de los momentos más célebres de esta historia. Para el año 2000, Antioco venía llevando bastante bien el partido, pero así como el Pipa Higuaín en la final del 2014, con el arco enfrente, la tiró a la luna. Te preguntarás por qué traigo esta comparación tan triste recordando aquel momento del Pipa Higuaín. Hay una buena razón. Esto es básicamente porque el querido Antioco fue el responsable de dejar ir la oportunidad de comprar a Netflix. Te resumo este momento de película que dice así. Resulta que estos muchachos que ven acá en pantalla, en el año 2000, no le tenían mucha fe a que su proyecto funcione. Y así es. Y sí, Antioco fue uno de esos, todo un visionario. En ese momento los muchachos de Netflix viajaron bastante lejos a las oficinas de Antioco. ¿Por qué? Porque en ese momento los muchachos de Netflix tenían el mejor proyecto y las mejores ideas a futuro, pero no tenían dinero. Y Antioco tenía todo lo contrario, tenía las peores ideas, el peor proyecto, pero tenían dinero. En esta parte debo decir esto, porque la honestidad obliga, amigos. Si no, ¿qué futuro le vamos a dejar a Mirta? Porque hoy algunos pueden pensar y decir, ¿cómo Antioco dejó ir la oportunidad de comprar Netflix? ¿Cómo no la vio? Pero esa observación es más que el sesgo por observar con ojos, fuera de contexto. La realidad es que en el año 2000, imagínense que si el hombre a cargo de la empresa más grande a nivel mundial, de la misma industria, no la vio, es porque la mayoría no la veía tampoco. Esa es la realidad. No solamente Antioco, la mayoría, casi todos, tampoco la veían. Es por ese mismo motivo que los muchachos de Netflix fueron a los pies de Antioco, con la idea de unir fuerzas con Blockbuster. Porque en ese momento a ellos les costaba mucho conseguir quien financie Netflix. Entonces pensaron, ¿qué mejor que ir y proponerle unir fuerzas para poder financiar nuestro proyecto a quienes mejor entienden, o al menos eso suponían, mejor entienden el mercado, mejor nos van a entender y seguramente van a comprender y compartir nuestra visión de que Netflix es el futuro? El cierre de la parte de esta historia es que efectivamente la reunión existió. Antioco, la realidad es que vio bastante de costado la propuesta, casi como dándole poca importancia. Pero bueno, la reunión estuvo, estaban ahí, así que Antioco se mostró un poco interesado. Y llegó el momento y preguntó cuánto piden. Cielo, paga la plata. Según cuenta la historia, claros, con los muchachos de Netflix estaban bastante ya claros con esa pregunta. Tenían muy claro lo que pedían. Y dijeron la palabra, $50 millones. Con los ojos del futuro, ese es un valor bastante razonable. Pero en ese momento, para Antioco, representó casi como un chiste. Y llegó la parte donde el pipita Antioco la tiró afuera. Muy afuera. Y los pibes de Netflix se fueron volando bajito y diciendo, ya voy a tener el documental de tu quiebra en mi plataforma, amigo. Pero tiempo antes de que eso mismo suceda, Blockbuster empezó a recibir cachetada tras cachetada. El aumento y la popularidad en el consumo de la televisión por cable. La venta de películas y series en autoservicios y supermercados, incluso más barato. Y como no mencionar a la conocida llegada de la piratería. Pero no de pirata, sino de esos que aparecían en el colectivo, en el tren, en la calle, en todas partes. Si te vendían 3, 4, 5 películas por muy poca plata, era mucho más barato. Y además, bueno, también comprabas una película con un título y después podías el DVD y te venía otro de vez en cuando. Pero bueno, pero no hay que quejarse, porque podía ser peor. También te vendían una película diciendo que era en HD. Después la ponías y resulta que era una película filmada en un cine con un Motorola W20, donde te pasaba la mitad de la película viendo la nuca de un pelado y escuchándolo comer pochoclos de principio a fin de la película. Pero bueno, todo esto y además, sin contar, claro, por supuesto, la llegada de Internet. Bien, y acá estamos, en la parte de la historia donde muchos piensan que Blockbuster se fue por ingenuo, por no ver el futuro. Pero la verdad es que esto no fue por casualidad. Porque mientras Blockbuster se hacía el Titanic, Viacom ya tenía su bote salvavidas preparado. Viacom en realidad estaba con la cabeza en Paramount. Ese era su verdadero amor. ¿Y qué hicieron? Aprovecharon esos años de gloria de Blockbuster para hacer cash, y cash para Paramount nomás. Imagínatelos. Blockbuster, bancate unos gastos más, amor, que yo ya vengo. Y Blockbuster, sí, dale, pero me traes algo, ¿no? Pero claro, lo único que le trajeron fue deuda, gastos y bueno, arréglatelas. Y la pregunta es... 2 por 3. 9. ¿Ves? Estás mal. ¿Sabían cómo salvarlo? Claro que sí. Mira, Viacom no era ningún improvisado, pero así todo decidieron dejarlo a la deriva. ¡Lo siento! Total, ellos allá arriba, disfrutando del jugo de Paramount y haciendo crecer su cartel en Hollywood. Pero mientras Blockbuster era el kiosquito de pochoclos, Viacom quería ser nada menos que el buffet de la alfombra roja. Y ahí tenías a Blockbuster, peleándola solito, mientras Viacom, bueno, Viacom estaba muy ocupado con la compra de Paramount, después con el cine, después ¿con qué más se metieron? Ah, con la tele. ¡Estás en la televisión! Y Blockbuster, bueno, Blockbuster se fue ¡Hasta el infinito y más allá!
Porque, déjame que te cuente, la historia no termina ahí. Porque miren, ¿cómo le fue a Viacom? Miren cómo le fue a Viacom. Hoy existe, es re top y acá está, dueño de todo. Mientras el viejo Blockbuster se convirtió en una nostalgia vintage. Así que, la próxima vez que te digan que Netflix mató a Blockbuster, vos tirale, no digas giladas, no es tan así. Porque los primeros que decidieron dejar de ver la película fueron los mismos que cobraban la entrada. Y llegamos hasta el final, contándote la verdadera historia de la caída de este gigante. Por eso, si te dieron ganas de rebobinar la cinta y ver una película a la antigua, dale a la campanita y suscríbete, que te vamos a estar contando mucho más sobre el mundo de los negocios y el emprendimiento. ¡Hasta la próxima!